confirman porfa si escuchan correctamente. Listo. Bueno, entonces como les decía, mi nombre es Joan Velázquez, soy ingeniero de minas y metalurgia y entonces los voy a estar acompañando. Se supone que este curso dura un mes, que va a tratar pues sobre prácticas de protección ambiental y seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? La competencia pues es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normativa vigente. Como tal, el programa cuenta con 4 hojas de trabajo, ¿cierto? Una guía de aprendizaje que ya falta pues la aprobación para que se las envíen, igual que las hojas. Bueno, como tal, la competencia consta de 4 evidencias de aprendizaje. La primera, que es la que vamos a tratar hoy, es la de interpretar los problemas ambientales y de SST teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social, ¿cierto? Bueno, entonces, antes de la reflexión quisiera preguntarles, ¿alguno tiene algún conocimiento sobre seguridad y salud del trabajo, sobre gestión ambiental? ¿Alguno ha trabajado en una empresa con un sistema de gestión de esto? Pues para que me compartan, por favor. Las escucho. No, profe, no. Ya hasta los momentos no he trabajado con eso. Listo. Bueno, ustedes como reflexión inicial, ¿cuál creen que es la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental? Pues alguno que me comparta su opinión, sus ideas acerca de esto. Como somos tan poquitos, cada uno puede hablar, creo. Nos da el espacio para que hablemos. Bueno, considero que es como las empresas no le conviene que los trabajadores tengan accidentes, enfermedades, entonces ellos tienen que cuidar el ambiente laboral para evitar ese tipo de situaciones. Listo, muy bien, John, gracias. ¿Alguien más? Pues como el compañero, muy importante el tema de la prevención, pero también un punto importante, pues desde mi punto de vista, y creo que lo ejecutan algunas empresas, es a través de la promoción de estilos de vida saludable que permitan minimizar esos riesgos, por así decirlo. Listo, ya, muchas gracias. Y también la promoción de estilos de vida saludables. Bueno, aparte de la reflexión, yo les quisiera pues contar una anécdota que tuve en mi primera, pues en mi práctica profesional, en mi primera experiencia laboral, por decirlo así, ¿cierto? Como tal, pues uno en la universidad o en el estudio, pues no te dicen todo lo que te vas a encontrar allá afuera, ¿cierto? Ya en el campo laboral, ¿cierto? Yo hice pues tuve mis prácticas profesionales en una minera de oro en Frontino, Antioquia, allí al occidente.
Como tal, pues era una empresa no muy tecnificada, ¿cierto? Era más que todo una minería artesanal, por decirlo así. Eh, Como tal, la empresa pues tenía un sistema de salud y seguridad en el trabajo con muy poco alcance, ¿cierto? Era muy flexible con todo, pues con las medidas, con los controles, con la medicina preventiva, ¿cierto? Bueno, como tal, un día yo ya llevaba 2, 3 meses en la empresa. Como tal, yo hacía mi turno en los túneles, en el trabajo subterráneo, en la mañana y salía pues al mediodía, tipo 1, 2, a hacer el reporte de avances, de producción, del trabajo que se venía haciendo pues en el día, en el diario. Yo salgo pues del trabajo de los túneles y eh, los trabajadores quedaron pues con el supervisor preparando preparando un túnel para las perforaciones y la posterior voladura, pues que es el tema de explosivos. Pues la producción como tal se hacía con explosivos, ¿cierto? Pero uno cuando antes de empezar el trabajo de perforación y voladura tiene que asegurarse de que de la voladura anterior no hayan quedado pues cuñas, rocas sin caer, ¿cierto? Que queden suspendidas en el techo, en las paredes, y que al momento de nuevamente hacer la voladura no genere pues materias a proyección, ¿cierto? Pues por el daño a las instalaciones, al personal pues que no es normalmente que estén ahí en ese momento, pero pues se puede dar el caso. Bueno, resulta y pasa que el compañero estaba haciendo la preparación de la perforación, ¿cierto? Y se suponía que él tenía que hacer la revisión que técnicamente se llama un desabombe, ¿cierto? El señor pues realizó pues pues muy ligeramente el desabombe, ¿cierto? Entonces al momento de preparar el tema de la perforación había un desprendimiento del techo de la galería, pues del túnel, pues le ha caído en la cabeza el desprendimiento, la roca en este caso. Él contaba con el casco, ¿cierto? Casco de seguridad, pero igualmente por las dimensiones de la roca del desprendimiento se lo ha partido, ¿cierto? Le ha llegado a abrir la cabeza. La mina quedaba no lejos, eran más o menos 14 kilómetros del casco del municipio, ¿cierto? Que en el trayecto normal diario eran 1 hora 45 minutos, más o menos 45, 1 hora, dependiendo pues del clima, dependiendo de uno en que se movilizara y todo esto. Entonces pues la anécdota va en que yo estaba organizando pues mi documentación del día cuando recién había salido yo del túnel y salían pues con el herido en la camilla. Y bueno, ¿en qué momento fue? Pues todo estaba bien ahorita. Entonces un accidente es cosa de unos segundos, de un momento a otro, ¿cierto? Se dan este tipo de situaciones. Y pues la minería es de las actividades con los riesgos más altos, está catalogada pues en riesgo máximo, en el riesgo 5. Pero pues las otras actividades, pues trabajar en una construcción, trabajar en una oficina, que creo que está en el riesgo 1 o 2, pues de los más bajos, tampoco implica que estés a salvo de este tipo de situaciones, ¿cierto? Bueno, pues afortunadamente al compañero pues no pasó a mayores,
pues solo fue un accidente, pues la puedo contar, ¿cierto? Que rara vez en minería es posible. Entonces, dado esto, la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, la gestión ambiental es evitar esas situaciones, o no evitar, sino también, bueno, evitar, prevenirlas y reducir a lo mínimo estas situaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como decía ahorita el compañero, a la empresa no le sirve pues, que los trabajadores se enfermen, tengan accidentes, pues no le sirve, ¿cierto? Por el tema primero de la producción, pues, por el tema económico y también pues por el tema de la responsabilidad con los trabajadores, porque al fin y al cabo pues tienen que responder por aquello. Bueno, muchachos, bueno, acabo de ingresar Lina. Lina, buenos días. Bueno, continuemos. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Les recuerdo pues que igual la sesión se las grabo y se las monto pues a alguna plataforma para que las tengan ahí por si alguna duda o algo. Bueno, profe. Entonces, empecemos pues con la historia en general de la seguridad y salud en el trabajo. Les voy a dar el link del video porque creo que si se los comparto, pues si lo pongo a reproducir no lo van a escuchar, no lo van a poder escuchar. Entonces le voy a regalar el. Bonito día, te saludo Ninfa Vega González de la escuela de que. Voy a compartir el link en el chat de la conferencia. Y apenas lo vean, me avisan para que charlemos acerca de eso.
Te quiero contar que activa el tema de la aparición de la salud ocupacional. Pues echemos un poquito de memoria. Cuando arranca todo este tema de la revolución industrial, las empresas estaban dedicadas muy especialmente a la producción en masa y a la industria. Recuerda incluso, por ejemplo, que no existía la gasolina. El principal motor, el principal combustible de toda la sociedad era el carbón. Entonces asocian las condiciones, imagínate esos obreros, imagínate esas grandes plantas de producción en donde existe definitivamente muchos factores de riesgo, especialmente provocado por el combustible, por el carbón que estaban haciendo, pero también por toda la capacidad obrera que estaban desarrollando. Luego llega la Primera Guerra Mundial, 1914, y en esta guerra, en donde participaron más de 50 países europeos y que estuvo más o menos unos 4 años de manera activa, se generaron dos hechos que a mi manera de ver son bien valiosos. El primero, se presentó una gran explosión de riesgos. ¿Por qué? Pues porque las empresas tenían que apoyar la producción para la guerra. Entonces, ¿qué se necesita para que la guerra pueda continuar? Bien, armamento. ¿Y ese armamento que tiene? Pues pólvora. Entonces, imagínate todas las condiciones de riesgo de esos trabajadores para poder producir cosas que necesitaba la guerra. Y el segundo hecho que me parece marcó definitivamente es que cuando la Primera Guerra Mundial termina, se firma un acuerdo en una ciudad llamada Versalles, por allá en 1919. Por eso es que se le conoce como el acuerdo o el convenio de Versalles, porque fue en esa ciudad. Y ese acuerdo produjo el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente nació para que todos los países del mundo, o al menos los que están convocados por ella, puedan tener unos parámetros claros de producción que permita proteger la vida de la gente. Entonces, en términos generales, si me preguntas, Ninfa, ¿de dónde nació la salud ocupacional que hoy conocemos como seguridad y salud en el trabajo? Te invitaría a tener presente 3 hitos históricos que a mi manera de ver marcan el nacimiento de este gran movimiento que es proteger la vida de la gente. Primero, de manera histórica, con toda la construcción de las pirámides y todo lo que pasaba al inicio de la historia con las civilizaciones. Segundo, los estudios de Ramazzini, que realmente fueron muy valiosos. Y tercero, el acuerdo de Versalles, que produjo la aparición de la OIT, que hoy día tiene más de 165 convenios internacionales donde dice cómo es proteger la vida de la gente en el mundo del trabajo. Si este video te aportó. Bueno, muchachos, me confirman si ya han visto el video, por favor, para que hablemos acerca de esto. ¿Me confirman, por favor, entonces el tema del video? Listo, profe. Bueno, entonces
a grandes rasgos podemos decir que el tema de seguridad y salud en el trabajo lo impulsó que la producción en masa, ya sea de armamento para la guerra, las guerras mundiales, ya sea para el tema pues, propiamente de la revolución industrial y todo lo que eso devengó, ¿cierto? También pues el tema de la producción en masa acarrea pues más probabilidades de riesgo, pues porque a mayor capacidad de producción se necesita más gente, a mayor gente, pues esa probabilidad del riesgo se prolonga, se alarga, ¿cierto? Que se veía mucho en el boom de la revolución industrial, ¿cierto? Al principio pues no había generación pues por generación de energía por gasolina, diésel, ese tipo de cosas. Antes era a base de carbón, como nos contaban en el video, ¿cierto? El carbón pues es un mineral poroso y en esos poros quedan cenizas, queda azufre, que al momento de la combustión pues se volatilizan, ¿cierto? El azufre cuando se volatiliza genera pues compuestos sulfúricos, ácidos sulfúricos y todo este tipo de cosas. Además las cenizas al volatilizarse pues son partículas de suspensión que generaron en su momento muchas complicaciones respiratorias por este tema. No sé si han visto temas históricos, por ejemplo en Londres, el tema de la bruma, todo el ambiente como queda pesado por el tema de la combustión exagerada de carbón para calderas, calefacción y todo eso, ¿cierto? Bueno, también nos hablaban de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Que se creó a partir de la Primera Guerra, pero fue ratificada por la ONU más o menos a mitad de siglo, en 1953, 54. Bueno, aparte pues de estos hitos, yo quería compartirles también otros aspectos históricos. Por ejemplo, nos hablaban que en el antiguo Egipto había hallazgos de mejores tratos a trabajadores, en este caso eran esclavos, que participaban en la creación de monumentos como pirámides, como esculturas, tumbas, todo este tipo de cosas que manejaban los faraones, ¿cierto? Eran bastante cuidadosos con este tipo de cosas. Entonces a estos trabajadores que participaban en estos monumentos se les daba un trato especial por la importancia que estos monumentos tenían para ellos, pues por lo que demostraban. En Mesopotamia, más o menos 2000 antes de Cristo, empiezan a usar la ley del talión. De esta ley es de donde nace el dicho de ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? La que conllevaba que si un esclavo, un trabajador tenía lesiones laborales, su dueño o su amo tenía que pagar una cantidad correspondiente a esa lesión, ¿cierto?
De ahí nos vamos a 1550 con Paracelso y su investigación sobre enfermedades y deformaciones causadas por la minería, y casos de envenenamiento, ¿cierto? Mucha minería de mercurio, de plomo, arsénico, de minerales, de metales como oro, plata, bronce no, cobre, ¿cierto? Que pues que conllevaban a que estando bajo tierra pues los trabajadores estaban a merced de atmósferas corrosivas, atmósferas con bajo contenido de oxígeno, con contenido de gases que producían intoxicación, que producían falta de que hacían reemplazamiento de oxígeno en el aire que respiraban los trabajadores, y pues se veían intoxicados o asfixiados por ello, ¿cierto? De ahí nos vamos a 1770, donde nos hablaban de Ramazzini, ¿cierto? Que nos contaban ahí en el video, que es considerado pues el padre de la medicina ocupacional. Este publica el primer libro de riesgos laborales, por decir así. Lo hace para varias profesiones. Ahorita en el video nos hablan de la minería, pero pues también lo hizo en otras. Hizo hasta 54 riesgos de diferentes ocupaciones. Así como hitos también importantes. Pues ya hablando del tema colombiano, en 1904 el general Rafael Uribe empieza a traer toda esa política orientada hacia la seguridad de los trabajadores que se estaba moviendo en Europa, ¿cierto? La empieza a traer ya a Colombia, ¿cierto? En 1946 se crea la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, ¿cierto? Ese mismo año se ratifica la Organización Internacional del Trabajo por la ONU, ¿cierto? En 1949 se crea el Instituto de Seguro Social, que primeramente trabajaba en enfermedad en general y maternidad, pero en el 1965 se extiende a accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En 1950 se crea el Código Sustantivo del Trabajo. En 1954 se crea el Consejo Colombiano de Seguridad. Y 4 años más tarde se realiza el primer Congreso de Seguridad, gracias a la Universidad Nacional, ¿cierto? Lo realiza la Universidad Nacional, o lo impulsa. ¿Qué más les puedo contar? En 1984 se realiza el decreto 614, que fue la base para toda la Organización de Salud Ocupacional en el país. Y ya pues lo más actual fue, digamos que el último decreto, pues que ya es el que reglamenta todo el tema de seguridad y salud, todo el tema de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es el decreto 1072 del 2015, ¿cierto?
a este sí le han ido agregando resoluciones que no modifican sino que agregan cositas. Ahorita la resolución 0312 del 2019, que ya habla pues de que a qué empresas como tal implica tener un sistema de estos. Ya una empresa mínimo de un trabajador tiene que tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo planteado, ¿cierto? Ya dependiendo de la cantidad de trabajadores y el tamaño de la empresa como tal, ya irá pues cambiando pues la rigurosidad del sistema que exige el Estado, ¿cierto? Bueno, ahorita hablemos de la historia de la gestión ambiental. Les voy a compartir en la pantalla una historia, una línea de tiempo. Me confirman porfa si se observa ahí la línea de tiempo. Sí, profesor. Listo. Entonces nos data pues primeramente de 1968, con el Club de Roma, ¿cierto? En Roma unas personalidades, personas, agrupaciones empezaron pues a tener preocupación por todo el tema ambiental que estaba ocurriendo en el momento. Pues en el 68 ya teníamos dos guerras mundiales de pasivo, ¿cierto? Dos guerras mundiales detrás. Teníamos la revolución industrial en todos sus momentos, desde que empezó en Inglaterra hasta la revolución en Estados Unidos, Francia, todo este tema de la explosión de la producción en masa, ¿cierto? Todo el tema del consumo del carbón, todo el tema de empezar a consumir hidrocarburos, todo el tema de la explosión del boom del petróleo, ¿cierto? Entonces pues empieza en Roma como tal. En el 71 tenemos la convención de Ramsar en Irán, ¿cierto? Que fue se buscaba la protección de los humedales, se buscaba acciones locales, regionales para el desarrollo sostenible en todo el mundo, ¿cierto? En el año 2011 ya 160 estados ya se habían sumado a este acuerdo para proteger más de 1950 humedales con una superficie total de 190 millones de hectáreas. Bueno, en el 73, ya hablando pues temas más regional, no tema de América Latina, se realiza el protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestre especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe. Buscaban garantizar pues la protección, preservación y manejo sostenible de las áreas que necesitaban salvaguardar, las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción. Esto ha resultado en medidas necesarias para proteger, preservar y manejar de manera sostenible dentro de las zonas de la región del Gran Caribe, ¿cierto? En 1973
crea la ley 23 de 1973 o el Código de Recursos Naturales y de Protección Ambiental, estoy hablando como tal de Colombia, ¿cierto? Luego en el 78 y se crea el Código Nacional de los Recursos Naturales, Renovables y de Protección al Medio Ambiente, que es el decreto 1608 del 78. Este aún tiene algunas leyes vigentes, ¿cierto?, que aún se aplican. Bueno, entonces ya en el 87 se empieza a hablar de problemas ambientales un poco más contemporáneos, como es el tema de la capa de ozono, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que con toda la expansión de electrodomésticos y utensilios, pues que en general aumentaron las producciones industriales, se empiezan a generar residuos ambientales o pasivos ambientales. En este caso eran los CFC, que eran unos componentes en spray que afectaban la capa de ozono, ¿cierto? Que es la capa que se forma en una región de la atmósfera que ayuda a la disminución de los impactos de los rayos ultravioletas, ¿cierto? Entonces empezamos en el protocolo de Montreal. Allí participaron 6 países miembros de Naciones Unidas, Unión Europea, Estados de Micronesia y algunos países de América, ¿cierto?, con el objetivo de proteger la capa de ozono, adoptando medidas preventivas para controlar la emisión mundiales de las sustancias que la agotan. Objetivo finalmente eliminarlas. Dando resultado en el 2010 la reducción del 100% de halones y CFC. En el 92 se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río, en Brasil, ¿cierto? Se reunieron 172 gobernantes, incluidos 108 jefes de Estado y de Gobierno. El objetivo de la conferencia fue procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y desarrollo mundial. Simplemente pues, de la conferencia pues se saca el programa 21. Esta conferencia pues fue la misma cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ¿cierto? En el 93 sale el reglamento de protección a los derechos de los extintores de variedades vegetales, ¿cierto? Que ya en Colombia se empieza a manejar más el tema ambiental con la entrada de la Constitución del 91, ¿cierto? Que tenía más de 80 artículos que trataban sobre la protección al medio ambiente, creación de estructuras como el Ministerio de Ambiente y el tema del Sistema Nacional Ambiental, ¿cierto? Vámonos hasta el 2012, el Río 20, o la que debería ser pues la confirmación a la conferencia que hubo 20 años antes, ¿cierto? En el 91, donde se suponía pues que se iban a demostrar o adelantar los adelantos que se habían llevado en esos 20 años de gestión ambiental. Nos vamos al protocolo de Kioto, ¿cierto? Este ya se había firmado, pues había empezado en 2005, y el protocolo pues
pues el protocolo era importante. ¿Por qué? Porque los que se acogían a ellos, o se acogían a pues la idea era que empezaran a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto? En 2005, en 2015 hubo pues la reactivación de este protocolo. Bueno, eso más o menos lo más actual, ¿cierto? No sé si a ustedes les tocó, eso fue como en el 2000, entre el 2000 y 2005, el tema publicitario de la gestión ambiental en Colombia se elevó mucho, más que todo por el tema de la capa de ozono. Había mucha publicidad con el tema de aerosoles, con contenido de CFC. No sé si a alguno les tocó. Era muy fuerte, era muy marcado estos temas. Hace mucho, no sé, la última noticia que hubo fue el año pasado con el tema de la pandemia. Se hizo un estudio sobre la capa de ozono y mostraban pues que el agujero que se había generado estaba en su mayoría curado, pues que había una cura ambiental a este tema de la capa de ozono. De resto, pues en Colombia pues se tienen muchas estructuras. Se tiene el tema del Ministerio de Ambiente, el tema de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el ANLA, ¿cierto? Que se encarga pues de dar licencias ambientales a proyectos que las necesiten, minería, petróleos, temas de electricidad, ¿cierto? Más que todo de generación eléctrica por corrientes de agua, pues por represas, este tipo de cosas. También se tiene, cada departamento tiene su corporación autónoma regional, o la CAR que llaman. En este caso pues en Antioquia está Corantioquia, ¿cierto? Que también se subdivide en varias dependiendo pues la subregión del departamento. ¿Qué pasa? Pues en Colombia se tienen las leyes, se tienen las estructuras, pero pues es muy poco al fin y al cabo lo que se hace, ¿cierto? Siempre falta un poquito para lograr. Pues hay proyectos que han tenido pues sus buenas cosas, sus buenos actos, pero el acompañamiento del Estado no es el necesario para mejorar, ¿cierto? Bueno, hasta ahora voy a cambiar otra vez a la presentación. Hasta ahora, ¿alguna duda, algún aporte, alguna pregunta? ¿Sí? Todo muy claro, muchas dudas. Muchachos, les voy a pedir un favor. Por favor, en el chat me escriben su nombre y su cédula, por favor. Es que aún no tengo los formatos de asistencia, entonces me toca ahí llevar como un seguimiento yo por ahora. Les voy a dar 5 minutos para que me copien el nombre completo y la cédula y ya retomamos, ¿sí? Denme un momentico, soluciono algo.
Qué pena, compañero, ¿me pueden decir qué dijo el profesor? Que no escuché muy bien porque hay mucha bulla aquí en mi casa. Viene a escribir en el chat tu nombre completo y tu número de documento. Muchas gracias, compañero. Listo, ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Falta solo Lina para que me comparta el nombre y la cédula, por favor. Listo, esto no sé. Bueno. Pues ya entrando en materia, pues estamos con lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Como tal, en Colombia es conocida como la gestión que se realiza al interior de las empresas para prevenir y controlar los riesgos que puedan ocasionar lesiones o enfermedades en los trabajadores. Esto mediante el mejoramiento constante de las condiciones de trabajo, la protección y la promoción de la salud. Nos compartía ahorita un compañero, ¿cierto? Bueno, como tal en Colombia hay normativa, ¿cierto? Hay, como miramos ahorita, hay normativa desde el 60 y pico, y hay ya estructuras pues que vigilan todo este tema desde el 49. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia lo más difícil es que que los trabajadores interioricen el cuidado que deben tener, ¿cierto? Ahorita les comentaba pues mi experiencia con un accidente grave, pues porque fue un accidente grave en el sentido de que el trabajador estuvo hospitalizado 2-3 semanas, ¿cierto? Con riesgo de perder la vida. Y pues es muy normal que, pues hablando del campo de la minería como tal, es muy normal que uno vea trabajadores sin casco, sin lámpara, pues sí, muy descuidados, ¿cierto? Y la verdad, pues son lugares donde cualquier error te puede costar caro. Ya hablando pues de otros campos como pues, el trabajo en oficina o trabajo en un aula de clase, el trabajo en una tienda, entonces, pues en cualquier lugar siempre hay un riesgo latente, ¿cierto? Es imposible eliminar al 100% los riesgos, los peligros, pero sí se puede pues reducir esta probabilidad. Como les decía, con la interiorización de que cada uno debe cuidarse, de las buenas prácticas y claramente de tener un sistema donde se controle y se mitigue todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, como tal, la seguridad y salud en el trabajo tiene pues 3 ramas. La primera, que es la higiene industrial, la seguridad industrial y la medicina preventiva y el trabajo, ¿cierto? Entonces, la higiene industrial se define como aquella que monitorea, evalúa y controla los efectos ambientales que pueden enfermar a los trabajadores, ¿cierto? Va más a la prevención. La seguridad industrial es la que se enfoca a la eliminación, reducción y control de los riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo. Esta ya va más al control como tal, ¿cierto? Igual a la prevención también con las medidas de control. La medicina preventiva, como claramente dice preventiva, y el trabajo va a la prevención y a la promoción, ¿cierto?
La medicina preventiva del trabajo es la que se encarga de promover la salud, prevenir, diagnosticar y dar tratamiento de las lesiones o enfermedades generales en el trabajo. Por eso ahorita les preguntaba que si alguno pues ha trabajado antes o ha trabajado en un lugar donde pues manejen algún sistema de seguridad y salud en el trabajo. De pronto uno de los compañeros que entraron de últimos han tenido experiencia en este sentido. ¿Me comentan, por favor? Bueno, entonces sigamos. Para los conceptos básicos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Primeramente, ¿qué es un peligro? Que es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones, ¿cierto? Es decir, entonces, un sistema de salud, de seguridad y salud en el trabajo no solo se encarga de minimizar los riesgos para los trabajadores, ¿cierto? También se encarga de minimizar los riesgos para los equipos e instalaciones, que al fin y al cabo también hacen parte de la infraestructura y del patrimonio de una empresa como tal, ¿cierto? El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposición o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Como tal, un riesgo puede ser más probable si se juntan varios o más peligros, ¿cierto? Esa es la definición. Bueno, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, PAST. Como tal, es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamento de salud ocupacional dentro de la empresa. Hacen parte de este representantes de los empleados como del empleador en igual cantidad de representantes, ¿cierto? Los representantes de los empleados se eligen a votación sin importar cargos o función, o que yo llevo un mes en la empresa y yo quiero participar del comité. Usted tiene todo el derecho de participar, ¿cierto? La no creación de ese comité alude a sanciones para la empresa, ¿cierto? Como lo dicta el decreto. Bueno, pasemos a lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son todas las condiciones, comportamientos, equipos, materiales o ambientes que tienen el potencial de enfermar, lesionar o generar una afectación a la continuidad del negocio. Estos se pueden dividir en 7 grandes grupos, ¿cierto? Que son los químicos, los biológicos, los físicos, los psicosociales, los biomecánicos, las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales. Les voy a compartir el link de un video para que lo veamos y de ahí hacemos una actividad interactiva. Se los voy a compartir en el chat. Buenos días a todas las personas. Y de una vez les comparto el link de la actividad para que la tengamos lista para ahorita. Bueno, entonces el video es un poquito extenso, ¿cierto? Les voy a decir desde qué momento lo vamos a reproducir. Bueno, es lo mismo, antes del minuto 1, pero bueno. Bueno, entonces el video nos explica
la clasificación que le da la normativa colombiana, que en este caso es la Guía Técnica Colombiana 45. Esta guía técnica nos explica en la metodología que pues ahí la norma no te exige, ve, tienes que hacerlo bajo esta metodología, sino ve, Colombia tiene su propia metodología. Si tú quieres usar otras, pues está bien, no pasa nada, pero nosotros te ponemos esta a la mano. Como tal es la guía, la GTC 45, ¿cierto? Que nos habla de la matriz de riesgos, cómo evaluarlos y todo este tema. Entonces, miren el video por favor para poder hacer la actividad y me comentan, ¿vale? 45, que es la Guía Técnica Colombiana. Se clasifican así: peligros biológicos. Entonces, como peligros biológicos es algo muy amplio, entonces la misma GTC 45 nos especifica peligros biológicos. Nos dice peligros biológicos por virus. Entonces ahí vemos que hay un peligro biológico por un virus. ¿Y cuál es el riesgo? Entonces el riesgo es del contraer una enfermedad como cuál, por ejemplo el coronavirus. Lo mismo, peligros biológicos por hongos. Entonces, ¿qué riesgo tenemos frente a ese peligro biológico por hongo? Entonces lo que tenemos es riesgo de una intoxicación. Peligros biológicos por mordeduras. Entonces tenemos el riesgo de sufrir una intoxicación pues por el veneno que el animal nos haya inyectado. También tenemos peligros biológicos por bacterias, y ya sabemos que puede traer muchos riesgos. Los riesgos pueden ser problemas para la salud de las personas, pueden tener enfermedades leves, enfermedades graves, enfermedades incluso mortales. Tenemos peligros por rickettsias. Ahora vamos a ver un poco más sobre los peligros biológicos, porque la GTC 45 nos especifica varios. Entonces también tenemos por parásitos, peligros biológicos por fluidos o excrementos. ¿Y qué riesgos pueden ocasionar a las personas los fluidos o excrementos? Pueden causar enfermedades en nuestro sistema digestivo, pueden causar enfermedades para nuestro organismo que puedan afectar gravemente la salud. También tenemos lo que son los peligros biológicos por picaduras de insectos. Estos peligros biológicos pueden ocasionar por picaduras de insecto enfermedades graves a las personas como paludismo y etcétera, enfermedades demás, que esos son los riesgos que trae para las personas. Ahora vamos a ver los peligros físicos. Dentro de los peligros físicos tenemos peligros físicos por ruido, ¿cierto? ¿Y qué riesgo puede traer el ruido? Pues riesgo de sufrir una enfermedad como otitis y demás enfermedades para nuestro oído. También tenemos los peligros físicos por temperaturas extremas. Entonces ahí encontramos cuando las personas están expuestas a mucho calor y a demasiado frío, bajo cero. Entonces ahí podemos ver que pueden ocasionar muchos riesgos para la salud. Por ejemplo, las temperaturas extremas pueden causar quemaduras, lo mismo que las temperaturas superheladas pueden causar quemaduras también para las personas. Esos son los riesgos que puede tener. Tenemos peligros físicos por iluminación, por esa falta de iluminación y por esa poca y excesiva iluminación. Entonces, ¿qué riesgos puede ocasionar? Entonces puede tener enfermedades para nuestros ojos más adelante, pueden ocasionar enfermedades para nuestros ojos. Dentro de estos peligros físicos también están los peligros físicos por vibraciones. Entonces ahí tenemos lo que son las personas que trabajan, por ejemplo, con los taladros neumáticos. Entonces ahí podemos ver que tienen riesgo de riesgo de pronto de subir un trastorno muscular. Tenemos también los peligros físicos por presiones atmosféricas, por ejemplo las personas que tienen que sumergirse muy profundo en el mar pueden tener varios riesgos, como por ejemplo el riesgo de morir porque la presión del agua puede ocasionar pues que las personas mueran inmediatamente. Podemos tener peligros físicos por radiaciones ionizantes. ¿Y qué riesgos hay? El riesgo de tener una mutación genética, el riesgo de desarrollar más pronto enfermedades como el cáncer. Bueno, tenemos radiaciones no ionizantes. Dentro de estas radiaciones no ionizantes pues están los microondas,
y demás utensilios que trabajan con radiación. Muchachos, hasta ahora, ¿alguna duda del video? Pues como tal el video nos explica a grandes rasgos cada tipo pues, de peligro de cada grupo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahora? También tenemos los peligros químicos. Dentro de los peligros químicos tenemos peligros químicos por polvos orgánicos e inorgánicos. No, profe, yo fui por peligro físico. Sí. ¿Tienes alguna duda hasta ahora? No, es muy claro el video. Listo. La salud pueden provocar un riesgo de una enfermedad pulmonar al inhalar estos polvos. También tenemos los peligros químicos por fibras. Los peligros químicos por fibras pueden ocasionar el riesgo de contraer una enfermedad, por ejemplo, desarrollar el cáncer a futuro, ya que si estas fibras se incrustan dentro de los alveolos pulmonales, pueden generar esto. Tenemos también los peligros químicos por líquidos, nieblas y rocíos. Estos líquidos, nieblas y rocíos pueden ocasionar riesgos para la salud, como pueden ocasionar una intoxicación del organismo, el riesgo de tener una intoxicación en el organismo, y puede ocasionar el riesgo de morirse de pronto asfixiado, dependiendo la niebla y el rocío que esté ahí presente. Tenemos también los peligros químicos por gases y vapores, que también traen hay riesgos para las personas, como enfermedades por humos metálicos y no metálicos. Tenemos peligros químicos por materiales particulados, y ya ellos desencadenan a su vez unos riesgos, esos materiales particulados, como unas enfermedades respiratorias. Lo mismo la exposición a los humos metálicos puede ocasionar una enfermedad respiratoria, el riesgo de traer una enfermedad respiratoria. También tenemos los peligros psicosociales. Dentro de los peligros psicosociales están peligro psicosocial por gestión organizacional. Entonces, cuando tenemos ese peligro por gestión organizacional, muchas veces por el estilo de mando, por el pago, por la contratación, por la participación, por las inducciones y capacitaciones, el bienestar social, evaluaciones de desempeño y manejo de cambios. Dentro de ese peligro psicosocial pueden haber riesgos, por ejemplo, como que riesgo de sufrir burnout, que es una enfermedad psicosocial. También tenemos lo que son los peligros por características de la organización del trabajo, que es un peligro psicosocial, y dentro de ese peligro pues está pues por falta de comunicación, por la organización del trabajo, por demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Tenemos también peligros psicosociales por condiciones de la tarea. Entonces dentro de eso tenemos las cargas ambientales que sufren los trabajadores, tenemos el contenido de la tarea. Entonces, ¿qué riesgos pueden ocasionar esos? Ya di ahorita algunos, y es por ejemplo el burnout, puede desencadenar enfermedades, estrés, riesgo de... O sea, ese peligro psicosocial puede ocasionar demasiados riesgos, porque dentro del peligro psicosocial pueden incluir muchas cosas, por ejemplo el riesgo de cortarse un dedo con una máquina, el riesgo de quemarse una mano, el riesgo de caerse, de sufrir una amputación. También tenemos el peligro psicosocial por jornadas de trabajo, esas jornadas de trabajo que son extensas, que de pronto no hay pausas activas y que se trabaja de noche. Bueno, también tenemos los peligros por interfase de persona-tarea. ¿Qué quiere decir esto? Por conocimientos, habilidades de relación, la demanda. Tenemos peligros psicosociales por características del grupo social de trabajo. Esos son como los peligros psicosociales que están establecidos dentro de la GTC 25, que es la guía pues, que nos lo proporcionó. También tenemos los peligros. Qué pena, cuando vayan en los riesgos psicosociales me avisan por favor para que charlemos algo.
Este profe ya psicosocial. Listo, entonces vemos que dentro de estos peligros pues tienen en cuenta el tema de estrés, el tema de la responsabilidad que carga el trabajador pues por su puesto, por sus funciones, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. ¿Qué creen ustedes que faltaría como agregar ahí? Que es algo que, pues que en general que en la sociedad colombiana es algo que no mucho se le tiene en cuenta, que se le ha empezado a tener en cuenta a partir del tema de la pandemia. ¿Qué se les ocurre por ahí? Profe, por la pandemia es un peligro biológico, ¿no? Sí, sí, la pandemia es un peligro biológico, ¿cierto? Pero a partir de la pandemia la gente empieza a estar encerrada, ¿cierto? Y eso ha vengado en que la gente empieza a tener problemas mentales, ¿cierto? Ha habido pues con mucha o ha tenido más la lupa encima del tema de la salud mental de la gente, ¿cierto? Entonces acá se debería también tener en cuenta eso, ¿cierto? El tema mental en Colombia, pues la salud mental es algo que yo creo que son pocas las empresas que antes de la pandemia se preocupaban por eso, pues tendrían que ser unas empresas muy organizadas, ¿cierto? Con este tema, ¿cierto? Entonces ahí le podríamos agregar eso también, la salud mental de los trabajadores por causas del trabajo o no causas del trabajo, porque al fin y al cabo van a entrar a jugar en todo el panorama pues de peligros. Bueno, continuemos pues ahí. Los psicosociales que están establecidos dentro de la GTC 45, que es la guía pues, que nos lo proporcionó. También tenemos los peligros biomecánicos por posturas prolongadas, mantenidas, forzadas y antigravitacionales. Entonces, dentro de estos peligros biomecánicos tenemos riesgos, y los riesgos es de qué? De tener una lumbalgia, una dorsalgia, de tener un desorden muscular. También tenemos los peligros biomecánicos por esfuerzo. Entonces, ahí dentro de esos peligros biomecánicos por esfuerzo encontramos, por ejemplo, no puedo hablar. Esas personas que de pronto tienen que empujar algo que es muy pesado. Entonces, ese riesgo que nos puede ocasionar es de pronto que las personas tengan enfermedad muscular más adelante, ese riesgo. Tenemos los peligros biomecánicos por movimientos repetitivos. Entonces ahí tenemos el riesgo de tener una enfermedad del túnel del carpio, tenemos el riesgo de sufrir de pronto una artritis. Tenemos el peligro biomecánico por manipulación. Por ejemplo, en el caso de ustedes, pues que su espacio es más de oficina y el riesgo de sufrir cierto, de pronto una artritis. el tema del peligro por movimiento repetitivo, por posturas, es algo que genera bastantes consecuencias a futuro. Y ahorita, pues no creo que nos dé para verlo ahorita, pero ya el miércoles que vuelva a tener clase con ustedes, vamos a ver pues la cantidad de enfermedades laborales que genera por estos peligros. En la parte dorsal. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad. Dentro de estos peligros tenemos peligro por condición de seguridad mecánico. ¿Qué riesgo puede tener un peligro por condición de seguridad mecánico? Puede tener el riesgo de un atrapamiento, de una amputación de un dedo, puede tener el riesgo de que de pronto una parte de la máquina le dé a uno en un ojo, puede tener el riesgo de sufrir de pronto una amputación de un dedo también. Tenemos también los peligros por condición de seguridad eléctricos, altas y bajas tensiones estáticas. ¿Qué riesgo hay? Tenemos el riesgo de tener de pronto una fibrilación, tenemos el riesgo de tener una quemadura de segundo, de primero, hasta de tercer grado, y hasta la carbonización pues, de la parte afectada.
Tenemos los peligros por condiciones de seguridad locativos. Dentro de estos peligros por condiciones de seguridad locativos están también los peligros pues, que tienen que ver con la parte de orden y aseo y qué riesgos pueden haber. El riesgo de una caída, el riesgo de pronto un desgarre, un desguince, que haya ocasionado pues, una caída. También tenemos los peligros por condiciones de seguridad tecnológicos. Dentro de ellos encontramos explosiones. ¿Qué riesgo puede ocasionar una explosión? Pues puede ocasionar el riesgo de una amputación, puede ocasionar el riesgo de morirse inmediatamente, de una quemadura, de primero, segundo y tercer grado. También tenemos los peligros por condiciones de seguridad por accidentes de tránsito. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad públicos, dentro de ellos encontramos robos, atracos, asaltos, atentados de orden público. ¿Y qué riesgo pueden ocasionar? Pues pueden ocasionar la muerte, una cortada, una amputación, un ladrón que lo quiera robar a uno y le moche el dedo por darle el anillo. Bueno, tenemos también los peligros por condiciones de seguridad de trabajo en alturas. ¿Qué riesgos pueden ocasionar? Pues puede ocasionar de pronto la ruptura de un hueso, puede ocasionar de pronto un desguince, puede ocasionar una enfermedad más adelante. Tenemos también los peligros por condiciones de seguridad en espacios confinados. Dentro de ellos pues tenemos los riesgos, por ejemplo, el riesgo de morir por insuficiencia de oxígeno, tenemos el riesgo de quedarnos atrapados pues, dentro de este hueco si se llega a ver un sismo. También tenemos pues demás peligros y riesgos por espacios confinados. Tenemos los peligros por fenómenos naturales. Normalmente estos peligros se clasifican dentro del plan de emergencias, pero dentro de ellos pues está el peligros fenómenos naturales por sismos, peligros por fenómenos naturales por terremotos, por vendavales. También tenemos los peligros por fenómenos naturales por inundaciones. ¿Qué riesgos pueden ocasionar? Muchísimos, ya que estos peligros son inminentes. Tenemos ahí demasiados riesgos como por ejemplo morirnos ahogados en una amputación, un desgarre, un desguince, etc. Cabe resaltar que estos peligros no tienen dentro del plan de emergencias. Tenemos también los peligros por fenómenos naturales, por precipitaciones, lluvias granizadas, heladas, por derrumbes también. Como les decía anteriormente, tenemos que tener en cuenta también los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y el bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideran los fenómenos naturales que pudieran afectarla. Espero pues que este video les haya servido de ayuda, que haya podido resolver algunas de las... Bueno, me van avisando cuando terminen con el video y ya proseguimos con la actividad y ya cerramos por el día de hoy. Entonces les voy a compartir la actividad. Bueno, entonces ahí están viendo la actividad, ¿cierto? Ahí les compartí la actividad, me avisan si la están observando, por favor. Es el dibujo, la imagen como de una oficina, ¿cierto? Y la idea es que definamos qué tipos de riesgos podemos encontrar.
bueno, ya viendo pues la imagen, ¿qué creen que se podría encontrar? Tenemos las siguientes opciones, ¿cierto? Caída de personas al mismo nivel, caída de personas a distinto nivel, caída de objetos por desplome, caída de objetos en manipulación, pisadas sobre objetos, golpes contra objetos inmóviles, proyección, fragmentos de partículas, contactos térmicos, contactos eléctricos, incendios, posturas inadecuadas, atrapamientos por o entre objetos, sobreesfuerzos, inhalación o ingestión de sustancias nocivas. Pero la dice de sobreesfuerzo, una persona que están recogiendo papel y Sí, creo que un computador con una postura inadecuada. sí, sí. Sí, entonces, como les decía ahorita, el tema de los peligros biomecánicos en estos ambientes pues de oficina, pues de trabajo, computador, en este tipo de ambientes, los peligros biomecánicos pues digamos que son los que más se presentan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos sentamos mal, porque tenemos malos vicios de postura, porque no hay pausas activas, ¿cierto? Que la medicina de prevención es muy importante. Eh, por ejemplo, este muchacho recogiendo esos libros, libreros, archivos, ¿cierto? A partir de 1.5 metros de altura uno ya necesita una licencia de trabajo en altura, ¿cierto? No debería hacer eso en una silla, no debería hacer en una escalera. Eh, recogiendo los papeles, cuando uno se agacha, o también recogiendo está acá, cuando uno se agacha, lo mejor, pues lo que se debería hacer es flexionar las rodillas, ¿cierto? Este muchacho pues llevando cajas, cuando, no sabemos cuánto pesa, pero se ve grande, ¿cierto? Posiblemente sobrepase la carga manual máxima que está permitida, que es de 45 kilos para hombres. Están tapando la calefacción con una prenda que se puede quemar, que puede tener tema de incendio, ¿cierto? Desorden de objetos en el suelo que pueden generar caídas, líquidos y caídas por resbalarse, muy malas conexiones eléctricas que pueden generar fallas eléctricas, cortocircuitos, ¿cierto? Entonces, a pesar de ser un ambiente que de entrada pues tiene el riesgo mínimo, vean que son muchos factores que pueden generar situaciones impensadas o situaciones peligrosas, ¿cierto? Como lo dice, factores de riesgo. Entonces, muchachos, pues ya son las 11:50. ¿Alguna duda, pues sí, alguna pregunta que quieran saber? Me van contando que tienen dudas de algo, díganme cómo se sintieron en la clase, pues alguna cosa por decir. Nuevamente con ustedes estaré el miércoles. La idea es el miércoles pues seguir con el tema, y si nos da el tiempo presentarles un caso de matriz de riesgos para que armemos una ahí entre nosotros con un caso práctico. Igualmente pues ya desde la coordinación de INTECAP les estarán mandando la guía, las hojas. Yo como tal me comprometo pues a enviarles las clases, y si
los documentos por ahí que encuentre que les sirvan para el tema de las actividades de las hojas de trabajo y pues cualquier pregunta, en el grupo de WhatsApp está mi número, me pueden escribir, y si algo ahí les dejo también el correo por si se comunican por correo. Entonces igual pues muchas gracias. El miércoles empezamos otra vez de factores de riesgos con el tema de la matriz y bueno, pues ya es todo por hoy.